Capítulo 1. Era una noche de viernes, cuando cansado del trabajo intenso de toda la semana, decidí salir a tomar una copa para relajarme. Yo era un hombre solitario, soltero empedernido, que aún no había tomado la decisión de buscar una pareja para casarme y formar un hogar. Así me sentía feliz, libre, sin compromisos. Todo el tiempo era para mí, no tenía que compartir nada, simplemente todo era mío. Después de todo me iba bien con las mujeres y no tenía dificultad para entablar alguna relación con ellas, pero no me dejaba atrapar. El matrimonio no es para mí, pensaba siempre. Así es que ese viernes por la noche salí dispuesto a otra aventura más. El bar a esa hora estaba abarrotado. El ruido de las conversaciones y risas, así como la música producida por el tintineo constante de las copas y botellas, era mi ambiente. Alcancé a ver un sitio vacío en la barra y pedí una copa de vino. Mientras lo saboreaba, pasé la vista en mi entorno y descubrí que a 2 sillas estaba una bella mujer de unos 30 años de edad, esbelta, cabello largo de un color castaño claro y lacio, muy lacio. El humo de su cigarro subía en volutas blancas, azuladas, conforme lo iba soplando de su boca en forma intermitente. Con la mirada que me echó de reojo, me dio a entender que le había despertado algún interés. Así es que sin pensarlo 2 veces me acerqué para platicar con ella. Le ofrecí un cigarrillo y aceptó con una sonrisa. Después de unas copas, la velada la continuamos dando un paseo por todo el malecón. La noche era clara, las estrellas y la luna brillaban como pocos días en el año. Una brisa fresca alborotaba nuestros cabellos y de vez en cuando le levantaba su diminuta falda mostrando debajo unos calzoncitos blancos que fueron poco a poco encendiendo mis instintos. Al llegar a la zona más oscura, dejamos de caminar y sin más nos entregamos al delicioso placer de explorar nuestros cuerpos mutuamente. Atacamos nuestras bocas con ferocidad, sin importar el sabor agridulce del vino que habíamos tomado, y nuestras lenguas se enredaron atacándose mutuamente. Percibí un regusto dulzón en su aliento, como de carne en descomposición, que provocó que me alejara por un breve instante. Pero volví a la carnal faena sin darle mayor importancia. Poco a poco me fue llevando al rincón más apartado, y entre cajas vacías y botes de basura, donde el mal olor impregnaba el ambiente y las ratas se paseaban asustadas por el entrometimiento, comenzamos a desvestirnos. Sin darme cuenta, poco a poco una neblina espesa nos fue cubriendo. Fue entonces que me dijo al oído, con voz jadeante y temblorosa: «Ayúdame, por favor». Al momento sentí una descarga eléctrica en todo mi cuerpo y de inmediato perdí el conocimiento. Capítulo 2. Sentí que la luz del sol me llegaba directo a la cara. Su calor quemaba mi piel. Entonces abrí los ojos, sorprendido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pensé, intenté moverme, pero tenía el cuerpo adolorido, y una piedra me lastimaba al quedar encajada en mi espalda. Había estado tirado en la tierra tal vez por varias horas. ¿Es un cementerio?, pensé, porque percibí el olor nauseabundo que despiden las flores al descomponerse en los floreros llenos de agua. Alcé la vista y mis ojos se toparon con lo que parecía ser una tumba. Sus flores marchitas confirmaron mi sospecha. Era un panteón. Pero, ¿qué carajos estaba haciendo ahí? Me senté rápidamente y como pude me puse en pie. Una punzada de dolor recorrió todo mi cuerpo, desde mis pies hasta la cabeza. A trompicones y con el corazón saltando de mi pecho, salí a toda prisa de ahí. Como pude, llegué a la calle.
y lo primero que busqué fue dónde poder tomar algo. Me sentía deshidratado y hambriento. A unos pasos de ahí vi una pequeña fonda abierta a esas horas. Era tal vez las 7 de la mañana. Me dirigí a la pequeña mesa cubierta con un mantel de plástico, ilustrada con figuras de frutas y que estaba pegada a la ventana, desde donde podía ver pasar a la gente y respirar el aire fresco que venía de fuera. Un café bien caliente me levantó el ánimo y terminó de despertarme. Entonces pude pensar, ¿por qué estaba ahí? De pronto recordé lo último que había vivido la noche anterior, la hermosa mujer, sus caricias y sobre todo sus últimas palabras antes de que perdiera el conocimiento. Ayúdame, por favor. Se me enchinó la piel solamente al pensar en eso. Entonces decidí regresar a ese lugar. Ahí seguramente encontraría la clave de lo que me había sucedido. Observé una por una las lápidas que estaban alrededor de ese lugar. Un golpe de adrenalina hizo que me subiera el calor a la cara al tiempo que mi corazón y mi respiración se aceleraban. En una cripta de mármol gris donde lucía una cruz de metal plateado con el Cristo crucificado lleno de dolor, un florero con flores marchitas y una veladora consumida, estaba la fotografía de la bella mujer con la que había retozado entre cajas y basura la noche anterior. Te recordaremos con mucho amor, rezaba su epitafio. Capítulo 3. 3 meses antes, en un pueblo cercano, Paulina había recibido una llamada de un número que no conocía. Estaba esperando una respuesta de una solicitud de empleo hecha unos días antes, así es que contestó sin desconfiar. Pero el mensaje fue claro y desconcertante. Tienes que andar con mucho cuidado, le advirtieron sin preámbulos, y colgó sin identificarse. Ella se quedó pasmada. No tenía ni idea de qué se trataba. Probablemente una llamada equivocada, se dijo, y se llevó la taza de café amargo a los labios. Pero no era la primera vez que recibía ese tipo de mensajes. Su marido era médico y había tenido un pasado un poco turbio, así es que se había acostumbrado a esas amenazas. Paulina estaba recién graduada, tenía 30 años de edad y un futuro prometedor. Se había graduado en artes plásticas y literatura hacía apenas 6 meses. 3 meses después se casó con un famoso cirujano. Ella era ya su tercera esposa. La relación marital no había marchado tan bien como ella lo había soñado. Él tenía un historial bastante oscuro en cuanto a mujeres se refería, y ese era el principal motivo de sus discusiones, a tal grado que a los 3 meses de casados la amenaza de divorcio era inminente. En cuanto al desempeño de su trabajo, Paulina no podía quejarse. Todo iba viento en popa y el éxito estaba a un paso seguramente. Esa mañana había salido a dar un paseo para despejarse de las presiones, sobre todo de las de su matrimonio, pero la llamada que recibió la había dejado aún más nerviosa. ¿Era una amenaza o una advertencia nada más? Lo que no sabía era que sus días estaban contados, pues una venganza por parte de una mujer despechada se estaba maquinando. Capítulo 4. El desafortunado día para Paulina llegó un domingo, cuando salió a dar un paseo a orillas del lago. Eran las 6 de la mañana. El viento frío la hacía tiritar mientras caminaba. Era la época en que las aves migratorias empezaban a llegar al lago y revoloteaban dando vueltas emparvadas buscando el mejor sitio para anidar. Iba sola, como ya era costumbre. Las diferencias y el trabajo de su marido habían creado una gran barrera, difícil de romper.
aun cuando se suponía que debían estar aun cuando se suponía que debían estar en plena luna de miel. Sin embargo, la diferencia de edad entre ellos se hacía notoria en ese aspecto de su convivencia marital. La mañana era fresca y algunos nubarrones que se empezaban a formar a lo lejos indicaban tormenta en las siguientes horas. Así es que se apresuró a caminar, respirando intensamente el aire fresco de la mañana, sin sospechar que serían las últimas bocanadas de aire que llevaría hasta sus pulmones. Enfrascada en el paisaje del lago y las bandadas de aves que llegaban, no se dio cuenta que alguien la estaba siguiendo. Al llegar a una curva del camino, donde la maleza era más espesa y más cercana al lago, sintió que una pequeña piedra se metía en uno de los zapatos tenis. Se agachó para retirarla y de repente sintió que algo le estallaba en su cabeza. Un dolor intenso como una descarga eléctrica recorrió desde su cabeza a la nuca y perdió el conocimiento. Cayó al suelo polvoriento. Buena puntería. Una piedra grande como una naranja capaz de matar hasta un buey, alguien le había lanzado con fuerza desde el monte. De la espesura de la maleza salió una mujer, cubierta con una pañoleta, cuidando para no ser vista, y la jaló de las piernas. No se ocupó de corroborar si aún estaba viva, le bastó con verla inconsciente. La arrastró hasta el pequeño precipicio que daba directamente a las aguas turbias del lago y la dejó caer. Su cuerpo se hundió y desapareció en la oscuridad del fondo cenagoso, donde seguramente serviría de alimento a los peces o lagartos que por esa zona abundaban. A pesar de las investigaciones policiales, nunca dieron con ella. Desapareció de la noche a la mañana, como si se la hubiera tragado la tierra. El marido quedó descartado como sospechoso porque en esos días él estaba en un congreso fuera del país. Nadie nunca más volvió a saber de ella. ¿Estará viva? Era la pregunta que siempre se hacía el doctor, su marido. Capítulo 5. Ernesto regresó por la noche de ese día. Su vuelo se había retrasado y llegó a su casa muy entrada la noche. Entonces se percató que su mujer no estaba. No extrañó su ausencia porque era común que no se apareciera hasta la madrugada. Tenía por costumbre pasar largas veladas con sus amigas, cosa que era con mucha frecuencia, y a él le importaba un comino. No se habían podido entender, y el matrimonio iba viento en popa hacia el fracaso. Se metió a la cama con sus sábanas limpias y frías y se quedó dormido. Despertó a las 6 de la mañana con el canto de cientos de pájaros que habían encontrado un buen refugio en las ramas del árbol del patio, que revoloteaban entre sus ramas y armaban un escándalo, listos para emprender el vuelo en busca de alimentos. Es hermoso escuchar el sonido de la naturaleza, pero no dejan dormir, dijo y se estiró para desperezarse. En ese momento se dio cuenta que su cama permanecía vacía en el lado de su esposa. Salió a buscarla, pero la casa estaba en silencio, no había rastros de ella. No le gustaba importunarla con llamadas al celular, así es que decidió esperar. Pero ella nunca regresó. Las horas pasaban lentamente y cuando empezó a pensar que algo le había pasado, le marcó a su celular sin obtener respuesta. El teléfono que usted marcó está fuera de línea, decía la voz grabada. Hizo varias llamadas a sus amigas, pero ellas no la habían visto en todo el día, y por la noche cuando tenían la reunión no asistió. Entonces decidió llamar a la policía.
Mi esposa ha desaparecido y temo que algo malo le haya sucedido, contestó a la pregunta de su interlocutor. Y a pesar de las investigaciones, nunca llegaron a dar con el paradero de Paulina. Las indagaciones se realizaron en todos los posibles sitios donde una persona desaparecida pueda llegar a terminar, pero todo fue infructuoso, como muchas veces sucede en este tipo de situaciones. Paulina se había esfumado inexplicablemente. Capítulo 6. Un año después se cerró la investigación y la dieron por muerta. No había otra explicación. La habían buscado por todo el país y no había indicios de que hubiera salido para el extranjero. Y aunque Ernesto tuviera sus dudas, prefería que se quedara así para su propia conveniencia. Los familiares de ella aceptaron con mucha tristeza el dictamen, pues la conocían perfectamente. Si ella hubiera tomado la decisión de escapar de esa vida que llevaba al lado de Ernesto, se los hubiera comunicado. Pero no hubo tal comunicación. Ella estaba muerta, no tenía la menor duda. Así es que organizaron un funeral y decidieron colocar un retrato en la cripta familiar, hasta que algún día encontraran sus restos para depositarlos ahí. Capítulo 7. Sin lugar a dudas, ella es la mujer con la que estuve anoche. Y está muerta, pensé espantado. Se llamaba Paulina, dije en voz baja leyendo su nombre escrito en la cripta. Debajo del epitafio estaba escrita la fecha de su muerte, 3 de abril del 2017. Entonces tiene apenas 3 meses de muerta. Pero, ¿por qué un fantasma tendría que pedirme ayuda? ¿Qué pasaría con ella? Al salir pasé a la administración del cementerio, donde me dieron los datos para localizar a sus familiares. Me sentía comprometido con esta situación y para ello tendría que presentarme con ellos, sus papás tal vez. La casa estaba situada en el poniente de la ciudad. Ya era tarde cuando la divisé a lo lejos. Era una casa sencilla, de 2 plantas, pero agradable a la vista. Pulsé el timbre y segundos después se asomó una persona a través de las cortinas de la ventana. Cuando me presenté vi que puso una cara de sorpresa y a la vez me miró como esperando que yo le diera alguna información. Seguramente me confundió con un policía, pero después de explicarle el motivo de mi visita y mi encuentro con ella unas noches antes, obviando las escenas sexuales, por supuesto, me quedó viendo con incredulidad y se echó a llorar. Entonces está viva, exclamó. ¿Dónde? ¿Dónde la vio? Me dijo en voz alta. Pero en la cripta vi su fotografía, refuté. Pero no sepultamos su cuerpo, me dijo la señora. Celebramos el funeral, pero sin su cuerpo presente. Nunca la encontraron, dijo entre sollozos. Simplemente se esfumó, como por arte de magia. Tomé un pañuelo y se lo ofrecí. Entonces le mencioné lo que ella me había dicho antes de que yo perdiera el conocimiento. Me temo que la policía está en lo cierto, carraspé. Ella debe estar muerta, y creo entender la razón por lo que se ha acercado a mí, concluí. Capítulo 8. Llegué a mi departamento muy cansado. Había sido un día complicado en mi trabajo, y la visita a la madre de Paulina me había dejado exhausto. Necesitaba con urgencia recargar pilas. Al día siguiente debía viajar unos 200 kilómetros en mi coche por cuestiones de trabajo. Así que me metí a la cama apenas cuando el reloj marcaba las 10 de la noche. Tomé un libro de la mesita y me dispuse a leer para inducir el sueño. Pronto los párpados se me cerraban sin poderlo contener.
Entonces soñé que caminaba tranquilo a orillas del lago, disfrutando del bello paisaje, cuando vi a lo lejos a Paulina, que se fue acercando poco a poco hasta donde estaba. No caminaba, parecía flotar y se desplazaba a una velocidad anormal. Cuando llegó a mí, me dio un beso en la mejilla y luego sentí cómo sus labios fríos rozaban los míos, al mismo tiempo que sus manos acariciaban mis cabellos. Se acercó a mi oído y me dijo con una voz susurrante: ayúdame, por favor, no me dejes ahí donde estoy. Entonces desperté. Era la segunda vez que me pedía ayuda. Capítulo 9. Unos golpes fuertes e insistentes en la puerta de entrada me despertaron. Era ya muy noche, quizá más de las 12. Me levanté de la cama y medio dormido salí. Pero en la calle no había nadie, todo estaba en silencio. La densa neblina comenzaba a bajar de la colina y cubría las calles tenebrosamente. Entonces escuché que se abrió de un golpe la puerta del patio, como si le hubieran dado una patada. Un viento helado se precipitó hacia adentro, sacudiendo con fuerza un adorno que colgaba en la sala y tintineó alocadamente. ¿Paulina?, pregunté en voz alta. Como única respuesta, un florero cayó al suelo y se estrelló ruidosamente, haciéndose añicos. Dime, ¿cómo puedo ayudarte?, le grité con voz entrecortada. Entonces, en ese momento, una silla del comedor empezó a arrastrarse con un rechinido que me despelucó todo mi cuerpo. La silla topó con la pared, junto a una pizarra donde siempre escribía los pendientes de la semana. En el momento no entendí, pero unos segundos después me di cuenta. Probablemente se quería comunicar a través de la pizarra, porque el plumón que estaba apoyado en una pequeña repisa salió volando hasta el piso, como impulsado por una fuerza invisible. Y rodó hasta mis pies. Entonces escribí: ¿dónde estás? Esperé, pero no hubo ninguna respuesta y todo volvió a quedar en silencio. Me fui a la cama, me embroqué encima de las almohadas y me enrollé en mis sábanas para intentar dormir. Sabía que sería un esfuerzo titánico, porque la adrenalina estaba circulando en mi sangre a todo lo que daba. Cuando desperté eran las 8 de la mañana. El primer café de la mañana me inyectó fuerzas para iniciar el nuevo día. No me percaté de la palabra escrita en la pizarra hasta que me paré para ir al baño. Lago, decía nada más. Era obvio que el fantasma no podía escribir frases largas. Pero me deberías dejar más detalles, pensé sonriendo. Entonces coloqué solamente un signo de interrogación y salí a la calle, rumbo a mi trabajo. Ese día viajé como lo tenía planeado. Regresé tarde y sin fuerzas. Había sido un día agotador, pero lo primero que hice fue ver la pizarra. Cedro rojo, estaba escrito. Así está mejor, pensé, y sonreí. El domingo en la mañana salí a caminar por las veredas alrededor del lago. El paisaje era hermoso. Los árboles gigantes daban una sombra perenne debajo de ellos, y la oscuridad era tenebrosa. El ruido de la naturaleza era fascinante. Los sonidos que producían los insectos se combinaban con el trino de los pájaros y otros animalitos que pululaban por ahí. Entonces lo vi. El cedro rojo se alzaba majestuoso en medio de muchos árboles de menor altura, a una veintena de metros,
y en un terreno en declive se encontraba la orilla del lago, con sus aguas profundas y oscuras, que chapoteaban en la orilla con el constante movimiento de sus pequeñas olas. Quedé observando la belleza del lugar. Era hermoso. Las aves volaban con el pico hacia abajo en busca de algún pez que se dejara atrapar, y esa gran masa de agua se me antojaba de una inmensidad increíble. Este es el lugar, pensé. Creo que es hora de llamar a la policía. Las miradas de incredulidad de la policía eran obvias, mientras yo relataba cómo había obtenido esta información. No puede ser posible, me dijo uno de ellos. Nosotros rastreamos centímetro a centímetro toda esa zona, completó. Por un momento pensé que me había metido en un gran lío, pero por fin el policía jefe se quedó pensativo y aceptó rastrear toda esa zona del lago. Sentí un gran alivio cuando me comunicó que empezarían a trabajar el fin de semana siguiente. Respiré hondo y me serví una cerveza. ¿Gustan? Les invité y aceptaron gustosos. El fin de semana llegó y también todo el equipo de buceo, que de inmediato comenzaron a hacer los preparativos. 2 horas después ya buscaban de manera afanosa, sumergidos en las aguas fangosas de la orilla del lago. Al cabo de 4 horas no habían encontrado ni una sola evidencia. Yo estaba sentado en un tronco caído, observando atento a sus movimientos, e impaciente, y jugando con una pequeña rama en la arena que había a mis pies. Se acercó el jefe y con un ademán de impotencia con los brazos me dijo: «Lo siento mucho. No hay nada en este lugar», se lo dije. Fue un mal presentimiento de su parte. Abrí los ojos sorprendido. ¿Eso quiere decir que abortarán la búsqueda?, pregunté. De verdad lo sentimos, fue un buen intento, me dijo, cuando empezaban a guardar todo el equipo en su camioneta. Haz algo, Paulina, dije en voz baja, sintiéndome como un demente, hablando solo. Pero de pronto, un dedo invisible comenzó a trazar una flecha que marcaba hacia la derecha, y luego un número 5 y 2 ceros. ¡Ey!, grité para llamar la atención. ¡Vengan a ver esto! El jefe se rascó la cabeza y de mala gana se acercó a mí nuevamente. Lo que querían era salir de ahí inmediatamente, alejarse de ese loco que les había venido con un cuento de fantasmas. Con un movimiento de negación me acusó que en mi desesperación yo había dibujado eso. Claro que no, le dije, casi gritando. Finalmente suspiró y se resignó a terminar con el trabajo. Está bien, pero invita las cervezas si nos haces trabajar en balde, me dijo con una sonrisa de resignación. La madre de Paulina y los demás familiares, todos vestidos de negro y con las caras compungidas, escuchaban las palabras del cura mientras depositaban los restos de Paulina, que finalmente habían encontrado sepultados en el fango del lago, a 500 metros de donde buscaban al principio. Descanse en paz, que luzca para ti la luz perpetua, dijeron todos al unísono. En ese momento suspiré aliviado y me di la vuelta para regresar a mi departamento antes de terminar la ceremonia. Al entrar percibí un olor de un perfume de mujer, suave y dulce. Volteé hacia la pizarra y vi que solamente había escrito una palabra: gracias. Y al lado había dibujada una carita de emoticón sonriente. Leí y sonreí.